Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por seguir en sintonía de Nicaragua Empresaria. Conversamos con el director ejecutivo de FUNIDES, el doctor Mario Arana. Hablábamos de los pronósticos y hablamos de los grandes retos que tiene Nicaragua. Uno de los temas, la institucionalidad. Y ha sido recurrente, insistente FUNIDES en sus últimos informes en decir: necesitamos crecer el doble de lo que estamos creciendo. No nos conformemos con lo que estamos creciendo en este momento. ¿Cómo han encontrado ustedes el eco en todas las clases de Nicaragua, en todos los sectores, a ese llamado? Bueno, nosotros iniciamos un tiempo atrás lo que llamamos Diálogo para el Desarrollo verdaderamente, y estamos haciendo una serie de trabajos. Hicimos un trabajo con énfasis en lo económico, fundamentalmente viendo nuestra trayectoria de crecimiento de largo plazo y viendo un poco los problemas. Por ejemplo, el hecho es de que si Nicaragua lo ve desde 1920 hasta la actualidad, hemos crecido a un ritmo de 1% por habitante. Y eso lo que significa es que te van a tomar 72 años, es decir, duplicar tu Producto Interno Bruto, pues, ¿verdad? Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, realmente necesitamos crecer mucho más, porque en 10 años nosotros pudiésemos duplicar. Si creciésemos a una tasa de 7%, en 10 años nosotros pudiésemos duplicar el Producto Interno Bruto por habitante de las personas y pudiésemos reducir a la mitad la pobreza en Nicaragua, ¿verdad? Entonces a eso estamos apelando. Cuando vos ves esas posibilidades, en realidad decís, bueno, o sea, esto vale la pena pues promoverlo, ¿no? Hemos hecho simulaciones de qué es lo que tomaría dar saltos en inversión. Son montos pues importantes. Por eso es que decimos, tenemos que ver cómo creamos las condiciones para que aquí venga mucho más inversión. Y hemos hecho algunos supuestos sobre cambios en productividad y qué es lo que necesitaríamos en saltos de productividad como para lograr pues estos objetivos que estamos conversando. Entonces, obviamente, esto es un proceso que estamos iniciando. Estamos desarrollando los trabajos, los vamos a compartir, estamos incluyendo a cuanta gente podemos, especialistas y demás, a que contribuyan a aportar a la formulación de estos planteamientos, de estos documentos, para ir, digamos, cerrando al final con el conjunto de temas y el conjunto de prioridades dentro de cada uno de los temas. Pero en principio nosotros hemos conversado con distintas corrientes políticas y les hemos planteado, miren, creemos que hay que hacer esto y que hay que plantearse esta meta, y yo he encontrado, bueno, no solo en los programas de gobierno de los partidos, que prácticamente todos están hablando de lo mismo, pero una receptividad pues a esto, ¿verdad? Es decir, lo he hablado con esta administración. Todos dicen que van a duplicar el crecimiento de Nicaragua. Sí, no, es decir, yo lo he hablado con esta administración y me han reconocido de que creen de que efectivamente ya lo han conversado, de que a este ritmo pues, o sea, necesitamos dar un salto cualitativo, pues, ¿verdad? Porque a este ritmo tampoco estamos resolviendo como pudiésemos resolver. Entonces, yo creo que hay una conciencia cada vez más generalizada, ¿verdad?, de que tenemos que hacer algo adicional a lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Es decir, para ver si damos saltos, ¿verdad? Ahora, por supuesto, hay que discutir pues los detalles y hay que ver la economía política de lo que es factible, ¿no? Pero lo que quisiéramos nosotros es convocar a todas las fuerzas políticas, porque es que ya no importa quién gane o no. Es decir, la verdad es que vamos a encontrar a los mismos actores en la Asamblea Nacional, pues, es decir, tal vez alguna que otra persona cambia, pero en muchos casos aquí en Nicaragua como que les gusta prolongarse, ¿verdad? Es decir, entonces hay muchos de los mismos y tienen liderazgos, pues, es decir, y bueno, entonces a todos estos actores, y en nuestro último informe lo que hicimos fue tratar de invitar a diputados, a candidatos a vicepresidente, y tuvimos pues una participación de todos realmente, con pocas excepciones, precisamente para poner estas cosas sobre la mesa y ver cómo vas creando el ambiente para discutirlas con más detenimiento, pero sobre todo armar acuerdos de nación, consenso entre todos. Cuando se habla de acuerdo de nación, de consenso, de que todos tenemos que ponernos de acuerdo para jalar juntos esta carreta y que Nicaragua primero y que se prospere, estamos hablando de acuerdos de concertación, de acuerdos de transición, de ponernos de acuerdo en un solo plan nacional de desarrollo. ¿Lo puede hacer eso un solo partido político? La historia ha demostrado que no puede hacerlo. Precisamente ese es el punto, ¿verdad? O sea, ¿cómo se va a expresar esto operativamente? Pues no está claro necesariamente, ¿verdad? Pero lo que creo es que primero tiene que haber voluntad política, pues, ¿verdad? Una vez que hay voluntad política, pues luego nos preocupamos de cómo lo operativizamos, digamos, ¿verdad? Pero obviamente no, es decir, esto no es algo que puede hacer un sector, ni creemos que daría resultado si alguien, eso lo hemos venido intentando siempre.
O sea, en cierta forma en Nicaragua a veces hemos logrado consensos alrededor de ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la estabilidad macroeconómica. No todo el mundo estaba de acuerdo en que la inflación era un problema. Es decir, hay algunos que pensaban que pudieses utilizar la inflación para transformar la economía, me dijo una vez un economista, pues, ¿verdad? Y que tenía una posición importante, pues, en el gobierno de ese entonces. Es decir, hoy todos estamos de acuerdo de que la inflación es el peor castigo para los sectores pobres especialmente, pues, y que es malo en general para la inversión, el crecimiento y el desarrollo de cualquier país. Entonces, ha sido posible en el pasado encontrar consensos y acuerdos. Pacificamos este país. Ha sido posible eso. Es decir, entonces hay que seguir construyendo ahora otros consensos, porque puede ser que no estemos de acuerdo sobre determinados temas, pues, es decir, y obviamente siempre pues que se toma una decisión, pueden haber que hayan algunos ganadores, otros perdedores, ¿verdad? Es decir, ojalá que hubiese un mundo en donde todo fuera ganar, también hay que buscar ese tipo de entendimientos y ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Pero es posible que no sea factible y hay que tomar decisiones a lo mejor audaces, duras, qué sé yo. Entonces, el punto es, sí se necesita entendimiento y sí se necesita acuerdo entre todos para que las reformas que podamos impulsar en la actualidad tengan toda la posibilidad de llevarse adelante. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, pues sí, decimos que la institucionalidad necesita más estabilidad, más credibilidad. Salimos muy mal rankeados en los índices de competitividad entre los últimos lugares. Entonces, si estás compitiendo con otros países por atraer inversión, o inclusive por mantener o retener o atraer la de los mismos nacionales o regionales, no estás en la mejor posición y de lo que se trata es utilizar esos indicadores que son con los que se analizan, pues, ¿dónde invierto? ¿Qué hago? Es decir, como una base para sobre eso montarnos y tratar de mejorar. Si de repente Nicaragua comienza a lucir que va mejorando, eso puede atraer y dar una imagen que es la que necesitamos. Pero entonces institucionalidad es uno de los temas y sabes que ahí están el tema de derechos de propiedad, posiblemente una mejor administración se requiere, el tema del sistema judicial que no tiene toda la credibilidad que se necesita, pero estamos hablando de educación también, por ejemplo, educación es sumamente importante. ¿Más presupuesto de salud, más presupuesto de educación? Definitivamente, definitivamente. Y en educación inclusive pues estamos tratando de decir, mira, en 5 años planteémonos estar por lo menos en 5 años en 7% del Producto Interno Bruto, pues. Y ojalá un Producto Interno Bruto que vaya creciendo. Y si va creciendo al doble, mejor. Y veamos cómo si hay que redistribuir y racionalizar los recursos, tal y como hoy están distribuidos, pues hay que hacer lo correcto, porque aquí falta mucho más de educación preescolar, combinado con nutrición. Ahí hay un problema severo que si no lo resolvemos estamos condenando a las generaciones futuras. Entonces, de una vez tenemos que darle a Nicaragua una oportunidad, que las generaciones futuras tengan lo que hoy las actuales no necesariamente han logrado. Es decir, la capacidad de asimilar la educación ya más vivamente, pues. Es decir, es que el problema de nosotros es tan grave como eso, es que un segmento de nuestra población ni siquiera pues llena los requisitos nutricionales como para poder asimilar la educación. Y luego, ¿qué te vas a plantear a educar? De nada sirve, pues. Es decir, y luego que tenés que ir racionalizando mejor la distribución de recursos, de tal manera de que no podés abandonar a como tal vez todavía tienes la educación primaria. Habrá que pensar posiblemente en los 12 años de educación, pues, ¿verdad? Es decir, que sea más transparente, que haya más rendición de cuentas por parte del sector universitario. Creemos que será fundamental en el futuro. A lo mejor replantear un poco cómo es que le estás asignando los recursos que le estás asignando. Se están haciendo bien efectivos. Bueno, es que los recursos escasos del Estado, del sector público, deben de ir a los más pobres, Adolfo, ¿verdad? Es decir, y lo cierto es que aquí se filtra mucha plata también que se benefician clases medias, pues, o sectores de mejores ingresos. Y hay que pensar en los pobres extremos y en los pobres, primero que nada, con los recursos públicos. Hay otro aspecto no menos importante que aborda el informe de FONIDES. Hace una advertencia clara, directa, sobre el tema de las elecciones. Bueno, efectivamente, es decir, la preocupación que tienen sectores empresariales con los que se ha conversado es de que el proceso tiene que ser transparente, el proceso tiene que ser creíble, ¿verdad? Y eso es importante porque pudiesen haber impactos no deseados si ese no llegara a ser el caso, pues, ¿verdad? Obviamente hemos escuchado, pues, algunos cooperantes poner reservas acerca de su capacidad o voluntad
de continuar apoyando en el país, al país. Ya vimos que otros han prácticamente decidido no quedarse en Nicaragua. En algunos casos sabemos que tienen que ver con factores de sus propias decisiones internas vinculados a la crisis internacional misma, ¿no? Y tal vez aprovechado esta coyuntura en donde se nos dice pues que debemos de seguir procedimientos transparentes, aceptados, etcétera, como para usar justificación de irse, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que tenemos que enviar las señales correctas y ser totalmente consistentes, o sea, ser bien responsable con el cuidar del desarrollo y la economía futura pues de los nicaragüenses. Y en ese sentido, pues este es un tema que debemos de atender, pues pensamos y lo decimos abiertamente. Sí, es muy riesgoso que este proceso electoral, sus resultados finales puedan ser puestos en duda. Sí, o sea, efectivamente, pues es decir, hay que hacer un esfuerzo, hay que estar claro que pueden haber consecuencias tanto por el lado de la inversión como de la cooperación internacional. Entonces hay que hacer todos los esfuerzos, hay que ser muy serios, pues, ¿verdad?, en asumir este proceso y que no vayan a haber los cuestionamientos que ya hemos visto, pues, en periodo... Ocurrieron en el 2008. Exactamente. Ahora, cualquier pronóstico futuro o estas proyecciones de crecimiento de Nicaragua también se ponen en riesgo si se maneja mal este proceso electoral. Efectivamente, pues, o sea, por eso hacemos ese escenario optimista y un escenario, digamos, más moderado, ¿no? Porque obviamente hay consecuencias que se pueden derivar de que se interrumpan flujos de cooperación o flujos de inversión pues hacia el país por razones de que la situación interna pues no presenta las condiciones. Estamos abogando por al revés, todo lo contrario, que verdaderamente Nicaragua sea un país que ofrezca todas las condiciones que los inversionistas normalmente requerirían, ¿verdad? Que ya tenemos algunas ventajas claras, pues la seguridad ciudadana, todo el mundo reconoce y dice, aquí hay seguridad ciudadana que no hay en otros lados de la región, pues, ¿verdad? Ok, para concluir, en medio de todos estos escenarios, Nicaragua, ¿cómo se presenta con el resto de Centroamérica? Bueno, si ya te comparas con Centroamérica, en realidad lo que nos ha venido pasando es que nos hemos venido distanciando, pues, ¿verdad? En todo tipo de indicadores económicos, definitivamente, desde el punto de vista de exportaciones, desde el punto de vista de Producto Interno Bruto por habitante, pues, ¿verdad? Es decir, tal vez en algunos indicadores sociales, con Honduras, con Guatemala, estaremos nosotros mejor, ¿verdad? Claramente esos países todavía tienen problemas en educación, salud, que nosotros hasta cierto punto hemos logrado superar, pues porque ha habido una política de invertir en lo social, porque pues ha habido unos ingresos que básicamente se han podido, tributarios adicionales que se han podido estar invirtiendo en eso, ¿verdad? Entonces, obviamente con respecto a la región tenemos un rezago grande, ya cuando ves la película entera, ¿no? Y decimos nosotros, bueno, hay que ver cómo nos equiparamos más a la región y hacemos unas proyecciones que suponiendo el crecimiento al doble, con los requerimientos de inversión y mejorías en productividad que proponemos, ¿verdad? Lo cierto es de que en 20 años llegamos apenas a tener el promedio por habitante de Producto Interno Bruto que es igual al promedio de hoy de todo Centroamérica, ¿verdad? O sea, pasamos de como de 1.000 a 3.000, que es lo que hoy Centroamérica tiene como promedio, ¿verdad?, en su producto. Bueno, los retos entonces de Nicaragua son mayúsculos. Sí, no, definitivamente, y pensamos que también hay que trabajar el financiamiento de mediano plazo, muy importante para la inversión, es decir, ¿verdad? Es decir, creemos que hay que trabajar pues en infraestructura para el sector productivo especialmente y con una atención especial y particular a los sectores más pobres. Tiene que ser mucho más deliberado, mucho más focalizado lo que hacemos así aquí en este país para reducir la pobreza. Doctor Mario Arana, director ejecutivo de FUNIDES, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Adolfo. Estimados televidentes, continuamos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.